Bienvenidos a la primera clase de la Cátedra de Anatomía Descriptiva y Funcional aplicada a la educación física. Soy la profesora Elena Palacios y en el día de hoy vamos a arrancar por la introducción al estudio de la anatomía humana. En esta clase vamos a abordar todo lo que es las generalidades de la anatomía que nos va a permitir introducirnos en esta disciplina y vamos a ir adquiriendo el vocabulario específico y la terminología específica para hablar de anatomía. En esta primera clase me gustaría recomendarles que cuando empiecen a estudiar la materia lo hagan de forma ordenada, siempre guiándose de la bibliografía, de la bibliografía que la cátedra le aporta, es decir, del libro, viendo nuestras clases, armando sus propios apuntes y realizando dibujos que de esta forma van a poder ir construyendo el conocimiento, ¿sí? Bueno, para eso vamos a arrancar viendo el concepto de la anatomía humana. Vamos a ver la organización general del cuerpo humano, la posición anatómica, los ejes y los planos y los términos de situación y dirección, ¿sí? En cuanto al concepto de anatomía, vamos a decir que la anatomía humana es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y la forma del cuerpo humano. La palabra anatomía deriva del término griego anatomé, que significa cortar a través de, y el significado corresponde actualmente a lo que es el término disecar, ¿sí? Acá vamos a ver, esta es una obra de anatomía donde tenemos acá, este es un médico holandés del doctor Nicolae, donde le está enseñando a sus alumnos, está disecando un cuerpo humano para poder así estudiar la anatomía. Y este es un dibujito que encontré en internet que me pareció bueno ponerlo, que es como nosotros estaríamos estudiando en la actualidad, en los tiempos virtuales. Bueno, la anatomía, a su vez, se divide en una anatomía topográfica, una anatomía descriptiva y una anatomía funcional. Cuando hablamos de anatomía topográfica, hacemos referencia a la anatomía que expone su disposición recíprocas en las diferentes regiones. Por ejemplo, cuando hablamos de tronco, decimos que el tronco está dividido en dos regiones, el tórax y el abdomen. La anatomía descriptiva hace referencia a la que describe y muestra toda su organización. Por ejemplo, acá tenemos un hueso largo que es un fémur y vamos a describir que es un hueso largo que tiene una epífisis superior, una diáfisis, una epífisis inferior. Y la anatomía funcional hace referencia a la que indica las relaciones que tienen las formas y sus funciones. Por ejemplo, acá en la epífisis superior del fémur vamos a describir la cabeza del fémur, que es redondeada, y vamos a decir que se va a articular con la cadera para cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, para realizar los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotaciones, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar al segundo ítem, que es la organización general del cuerpo humano. Cuando hablamos de esto, hablamos de que el cuerpo humano está formado por células, que la célula es la unidad estructural del cuerpo humano. Un conjunto de células va a formar los tejidos. Los tejidos son conjuntos de células que funcionan y se organizan en una forma integrada. Varios tejidos se reúnen para formar un órgano, que constituyen una unidad anatómica delimitada. Y el conjunto de órganos pueden ser agrupados y formar sistemas. Los sistemas están formados por un conjunto de órganos, como les dije recién, que sirven para desempeñar una función más compleja.
Por ejemplo, acá en las imágenes vemos que estas son las células de los huesos. El conjunto de células van a estar los tejidos, así se va a formar un hueso, por ejemplo, el mismo que les mostraba hace rato, el fémur, y el conjunto de huesos van a formar lo que es todo el esqueleto. Pasamos al tercer ítem, que es la posición anatómica. Para poder estudiar las diferentes estructuras que forman el cuerpo humano, nos debemos ordenar. Y lo primero que tenemos que conocer para poder hacerlo es estudiar la posición anatómica, y de esta forma vamos a abordar el estudio. Todas las descripciones anatómicas se van a realizar a partir de esta posición. Es una posición anatómica de referencia. ¿Y cuál es la posición? La vamos a describir. El cuerpo tiene que estar de pie, erguido, con la mirada hacia el frente, con los miembros superiores hacia ambos lados del tronco, con las palmas de las manos mirando hacia adelante, los miembros inferiores juntos, con los pies paralelos y sus dedos mirando hacia adelante. En este cuarto ítem vamos a hablar de los ejes y planos, para poder entender cómo el cuerpo humano realiza movimientos en el espacio. Para hablar de ejes y planos vamos a hablar de planimetría. ¿Qué es la planimetría? Es la parte de la geometría que se encarga del estudio de la medición de planos en el espacio. Cuando hablamos de planimetría vamos a hablar también de eje, que es la sucesión infinita de puntos, es decir, una recta, como lo vemos en este dibujito, esta recta negra, esta recta verde y esta recta roja. Y un plano es la porción del espacio delimitada por dos ejes o dos dimensiones, ¿sí? Entonces, el eje es unidimensional y el plano es bidimensional porque está formado por dos dimensiones, ¿sí? Esto nos va a ayudar a entender, como les había dicho, que el cuerpo humano y la relación que tiene en el espacio, los movimientos que realiza en el espacio. Recuerden que siempre este estudio se va a hacer en base a una posición anatómica. Como les había dicho, tenemos tres ejes y tres planos. Tenemos el eje antero-posterior, el eje horizontal y el eje vertical. Y los planos, el plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. El eje antero-posterior, como su nombre lo indica, es el que atraviesa o cruza el cuerpo desde anterior hacia posterior. El eje horizontal es aquel eje que cruza el cuerpo desde derecha hacia izquierda o al revés, de izquierda a derecha. El eje vertical es aquel eje que cruza o atraviesa el cuerpo desde la parte superior hacia la parte inferior. Y habíamos dicho que los planos eran la porción del espacio que estaba delimitada por dos planos, o sea, dos ejes o dos dimensiones. Las dimensiones hablamos de ancho, alto o profundo. Entonces vamos a ver el primer plano. El plano sagital es aquel plano que corresponde a la porción del espacio que está delimitada por el eje vertical y el eje antero-posterior, o por dos dimensiones, la dimensión alta y profunda. Este plano divide al cuerpo en dos, en izquierda y derecha. En este plano se van a realizar los movimientos de flexión y de extensión. Por ejemplo, acá tenemos el movimiento de flexión de codo, extensión de codo, flexión de hombro, extensión de hombro. Como habíamos dicho, los planos están formados por dos ejes y una memotecnia para que sepan. Por ejemplo, este plano, que es el sagital, que está formado por el eje vertical y antero-posterior,
El eje que queda libre es el horizontal, entonces alrededor de ese eje es donde se va a realizar el movimiento. Entonces los movimientos de flexión y extensión se dan en el plano sagital sobre el eje horizontal. Vamos a pasar al siguiente plano, que es el plano frontal. Es la porción del espacio delimitada por el eje vertical y por el eje horizontal, o por las dimensiones alto y ancho. Este divide al cuerpo en anterior y posterior. Y en este plano se dan los movimientos de abducción o separación y el movimiento de aducción o aproximación. Estos movimientos se dan en el plano frontal en el eje antero-posterior. Por último tenemos el plano transversal, que es la porción del espacio delimitada por los ejes horizontales y por el eje antero-posterior, o por las dimensiones ancho y profundo. Este divide al cuerpo en superior e inferior. Y en este plano se realizan los movimientos de rotación interna y externa. Entonces, estas rotaciones se van a dar en el plano transversal en un eje vertical. Y esta, a modo de ejemplo, le pongo esta imagen, que ya más adelante cuando veamos articulaciones la van a entender mejor y vamos a volver a repetir todos los movimientos. Es una imagen para que vean que el hombro realiza todos los movimientos y los realiza en todos los planos y ejes. Este movimiento se llama circunducción. Va a pasar por la flexión, la extensión, por todos los movimientos, ¿sí? Por último, vamos a ver los términos de situación y dirección. Vamos a aprender a que estos términos nos van a permitir localizar las diferentes estructuras. Yo en anatomía no puedo referirme a una estructura y decir, por ejemplo, un músculo que se encuentra un poquito más arriba que otro, o un poquito más abajo, o un poquito más atrás, no. Tenemos diferentes términos para poder referirnos a esto, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con los términos medial y lateral. Cuando hablamos de medial y lateral lo hacemos en referencia al eje vertical. Entonces, medial es cuando se encuentra cercano a este eje vertical del cuerpo. Y lateral es cuando se encuentra alejado a esta línea vertical o a este eje vertical. Como por ejemplo, acá tenemos una rodilla y estamos viendo sus ligamentos, su ligamento interno y externo. El ligamento que se encuentra interno se encuentra medial a esta línea, al eje central del cuerpo. Y el ligamento que se encuentra hacia afuera vamos a decir que es lateral, porque se encuentra hacia más distal o más hacia afuera, más alejado, de esta línea media. Otra terminología es proximal y distal. Cuando hablamos de proximal y distal hacemos referencia a una estructura en sí. Por ejemplo, el codo se encuentra proximal o cercano al hombro, y la mano es distal o más alejada del hombro. Lo mismo pasa en el miembro inferior. Por ejemplo, la rodilla se encuentra proximal a la cadera y el pie se encuentra en forma distal a la cadera, ¿sí? Porque está más alejado. Proximal es más cercano y distal más alejado. Después vamos a hablar de anterior o posterior, pero siempre, como les digo, haciendo referencia a una estructura. Por ejemplo, este hueso que se encuentra acá es el hueso esternón, se encuentra
anterior a la columna vertebral y la columna vertebral es posterior al esternón. Cuando decimos anterior y posterior, anterior también lo podemos encontrar como ventral y posterior lo podemos encontrar como dorsal. Otra terminología es cuando es cercano al cráneo va a ser craneal y cuando es hacia abajo se puede decir caudal. Entonces vemos otra terminología superior e inferior y acá en esta imagen también vemos que esto es anterior o ventral y esto es posterior o dorsal. Bueno, esto es todo por hoy, espero que esta clase les sirva. Cualquier duda o consulta, no duden en hacerlo en el foro del campus. Vamos a poner también horario para clases de consultas por Zoom. Así que bueno, espero que les haya gustado y hasta la próxima.